Volvemos con esta Casa No es Hotel haciendo una evaluación del paso del Dakar en Bolivia. Iván, ¿ves como necesario estos mega eventos para el país o consideras que son meros hechos de campaña? Ya entrando a la otra parte que yo cuando preguntaba, ¿y ahora, no? Es decir, yo había preparado una presentación, pero va a ser muy difícil que la podamos ver, a ver si vamos acá. Este es el mes de la abundancia en Bolivia, ¿no? Es el mes, y creo que este gobierno está gozando 8 años de bonanza, no tanto por esfuerzo propio, sino porque los precios internacionales son impresionantes, han crecido y han subido de una manera impresionante. A estos años de bonanza el gobierno lo que ha hecho es el Evo cumple, que más canchitas, más de lo mismo, o sea, lo que hacen los alcaldes, el gobierno lo hace. Luego le ha sumado empresas estatales, montón de empresas estatales y rentables, como ya estamos viendo el caso de Guanuni, que por ejemplo podría ser titular del periódico de ayer, 90% de pérdidas en este año. ¿Por qué? Porque claro, una empresa que de tener 800.000 trabajadores tiene 5.000 y no producen más de lo que producían 800, ahí están las consecuencias. Este gobierno, por supuesto, le ha añadido comprándose aviones, y no uno, sino 2, y helicópteros ahora. Y el satélite, que en vez de poner fibra óptica hemos podido gastar 300 millones, y el Dakar forma parte, creo yo, de este conjunto de acciones del gobierno rimbombantes, espectaculares, pero que creo, en el fondo, tapan una realidad. Es decir, es esta realidad que tú la puedes ver. Desde tu perspectiva, ¿no deberíamos haber lanzado el satélite? No, porque necesitamos otro tipo de cosas. ¿Tienes más velocidad en tu celular? No, el problema de Bolivia no es ya de cobertura, que siempre es falta. Nuestro problema es de velocidad de información. Nosotros tenemos apenas 250 hasta 500. Los vecinos tienen 1 giga en su celular, y eso es poniendo fibra óptica. Pero bueno, o sea, y el Dakar es igual, es decir, yo estoy, que pase el Dakar y que pase el satélite, ¿quién se va a oponer? Pero el problema sí eso es prioritario, porque cuando tú ves aquí, por ejemplo, esta foto que lo publicaron en el internet también, pone la gente, dice, Dakar en el Beni, categoría flotas, y tú te vas por las carreteras de Bolivia y vas a ver cómo estamos. Y no solo eso, sino empiezas a preguntarte, por eso digo, ¿y de ahora qué? Digo, ¿no? Es decir, 90% de lo que vivimos los bolivianos es de exportación de materias primas. ¿Dónde está la industrialización? ¿No? La libertad económica. Afianzamos uno de los eventos más capitalistas, de las empresas más capitalistas del mundo, pero somos una economía tremendamente cerrada. Yo no entiendo esa contradicción, querer atraer inversiones, pero en el fondo tener una economía cerrada. Bolivia, estamos en el 5º lugar, fíjate el último informe de la FAO, en el 5º lugar de país peor alimentado. Y es una información no de la oposición, por si acaso, es de la FAO. 5º país peor alimentado de América Latina, ¿no? Informes del Ministerio de Educación, 85% de los bachilleres, de los bachilleres, no entienden lo que leen. ¿Qué calidad de educación tenemos? Tenemos varias capitales de departamento que no tienen un hospital de 3er nivel, y los que hay son malos. Entonces yo me pregunto, me has preguntado y termino, me has preguntado, ¿y ahora qué? Yo entro, ¿ahora qué? No es que me oponga a todo lo que se hace, pero digo, ¿es eso prioritario? Es decir, teniendo esta bonanza que dice el señor Moldis, ¿deberíamos utilizarla de esa manera o deberíamos utilizarla de una manera más inteligente? Hugo, manejo de la economía por suerte a los precios internacionales, lanzamiento del satélite, eventos, realización del Dakar, modificación de la currícula educativa, que entiendo que en este proceso se está realizando. Cuéntanos a relación de todos los puntos que habría tocado Iván. Sí, a ver, está claro que Iván no puede contener su espíritu opositor, ¿no? Con los actuales precios, la exportación de gas hubiera dejado 1.600 millones de dólares. Es decir, de los 300, haz la prueba, Iván, te gusta hacer esas pruebitas a ti, hubiera dejado 1.600. ¿Cuánto está percibiendo YPFB por la exportación del gas, ahora GLP, etcétera? Entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, atribuir solo el crecimiento de nuestra economía a los bajos precios implica una descalificación innecesaria, porque la realidad cae por su propio peso. La CEPAL, no lo está diciendo el gobierno, Iván, la CEPAL. Bolivia creció, fue el 3er país en crecer en la región el 2013,
y 2014 será el segundo país en crecer en la región, por encima de el Brasil, el México, Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Segundo elemento, reforma educativa. La reforma educativa, que ha sido el gran fracaso del proyecto neoliberal, ¿no?, está empezando a ser sustituida por una ley Avelino Signani, un modelo educativo que está, por ejemplo, capacitando, profesionalizando, hasta donde tengo entendido, más de 150.000 o 200.000 maestros van a ser titulados en los próximos meses para llevar adelante la nueva ley, que es una ley integral, a diferencia de la reforma educativa, que es una ley que une el trabajo, la producción, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estos mega eventos más bien están demostrando la musculatura del Estado plurinacional. ¿Cómo vamos a oponernos, Iván, al satélite? Es decir, es verdad que necesitamos mayor velocidad, pero es verdad también que con el satélite se van a llegar a comunidades rurales a las cuales no se llegaba, ¿sí? Va a mejorar el servicio de telecomunicaciones en general, porque tú me dices, le has hecho la pregunta a Susana, ¿no? ¿Tienes más velocidad? Un ratito, por favor. En marzo va a empezar a utilizarse progresivamente el satélite. No, pero el satélite no te va a dar más velocidad, te va a dar más cobertura. Sí, pero no seas manipulador, Iván, porque tu pregunta induce para aquel televidente que no está al día a día como tú y yo y muchos en noticias, tu pregunta te ha aumentado, ¿no? ¿Con qué te va a aumentar si todavía no se está? En marzo va a empezar a funcionar el satélite. Hoy se ha posicionado, en fin, ¿no? Hay criterios técnicos a los cuales no me voy a meter precisamente para no confundir más a la gente. Yo creo que estos megaeventos están demostrando la musculatura del país, creo que forman parte de una visión integral, ojalá pudiéramos tener otras cosas, además de las competencias, por ejemplo, sobre ruedas, que estoy seguro están en la mira del presidente a partir de, anunciado hoy día, si no me equivoco, la creación del Ministerio de Deportes. Y ese Ministerio de Deportes implica no solo fútbol, ¿no es cierto? Implica atletismo, implica competencias sobre ruedas, otra serie de competencias que seguramente van a terminar de posicionar al país. Que tiene un efecto político, por supuesto, pues. Es decir, el efecto político del Estado que podía organizar, quien más bien no podía organizar en el pasado, tenía un efecto político de hacernos ver como países extremadamente pobres, mendigos, etcétera, etcétera. Y este Estado tiene un efecto político y es hacernos sentir orgullosos, ¿no?, de ver flamear nuestra bandera, no solamente en la política, sino también en eventos deportivos. Gracias, Hugo. Querido Aldo, ¿qué se puede mejorar? Te veo muy entusiasta, tú has estado siguiendo muy de cerca el Dakar, nos has relatado qué es lo que pasaba día a día con el Dakar. Pero ¿qué es lo que se puede mejorar? Es decir, si mañana tuviera que volver a pasar el Dakar, tú has dimensionado en el anterior bloque no solamente el tema deportivo, sino también el turístico, el cultural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú que has estado muy de cerca en el Dakar podemos mejorar? Bueno, yo creo que esta no debería haber sido una prueba, pero lo fue para muchos. Y creo que para la segunda, creo que todos tendríamos que mejorar en todos los aspectos. En el área que a mí me compete, que es el periodismo deportivo, creo que tendría que ser un poco de la especialización sobre lo que uno va a decir, por ejemplo, al aire, ¿no? Personalmente se trató de hacer un estudio, pero de unos 3 meses con anterioridad y un poco más, de todo lo que significa la historia, el Dakar como tal, nuestros competidores y todo aquello. Yo discrepo, por ejemplo, con el comentario que sale en la tablet de Iván en el Facebook, donde dice que lindo el tema este de las imágenes. Sí, las imágenes creo que fueron espectaculares en el canal estatal, pero también el trabajo de los periodistas creo que yo los tengo que destacar porque son de mi rubro, porque también se hizo el esfuerzo. Se hizo un esfuerzo que Iván no se imagina. Iván dice que no fue, y me hubiese gustado que por lo menos se hubiese ido a las 3 de la mañana a Colchani, a una temperatura bajo cero, bajo una lluvia, bajo la oscuridad, donde todos los periodistas, y en especial los que estuvimos encargados a la cobertura, tuvimos que darnos modos para leer por lo menos el nombre del que salía. Entonces son cosas que a veces uno como tal no las prevé,
pero llegan a ser limitaciones en su momento. Y la gente no la sabe. Yo en este momento no puedo detallar de las cosas que vivimos, de las cosas que en ese momento tuvimos. El sol en contra, el viento en contra, papeles que volaban, celulares que se rompían, computadoras que no servían. Entonces, cosas que no se han dado. Y eso quizás por la inexperiencia, pero para el segundo, o si ojalá, yo lo digo, ojalá ya sea político, ya sea de donde venga, si llega otra vez el Dakar, creo que todos en nuestro rubro tenemos que estar mucho más preparados. Si solamente un ejemplo y con esto termino. Si al Dakar me llevé esta vez un bolígrafo, tengo que llevar 10. Y solamente te digo eso. Estás haciendo una dimensión desde tu anterior intervención, Iván, una dimensión política del Dakar y de la gestión de gobierno. Yo quisiera que continúes en tu análisis. No, básicamente yo ya vuelvo a decir que creo que estamos desperdiciando una oportunidad. Yo hubiese invertido mejor la plata en otras cosas. Ya lo he hecho, ¿qué puedes hacer? Puedes decir, no, pues simplemente, pero yo, por ejemplo, en vez de invertir cuánto ha costado que hemos pagado a Bolivia, 4 o 9 millones de dólares para que tengamos el Dakar, creo que Bolivia tiene otras prioridades, pero el gobierno insiste en esta lógica y creo que pues el circo siempre atrae mucho a la gente, pero que también nos enseñan Iván, ¿estás de acuerdo con las medidas de bienestar? Por ejemplo, si tuvieras tú que decidir, ¿continuarías entregando, por ejemplo, el bono Juancito Pinto? No, el bono no hay que poner. Los bonos en sí mismos no son malos. El problema es vivir de bonos, ¿no? Este dato, por ejemplo, de que ocupamos el 5º lugar de países peor alimentados, de que seguimos viviendo del 90%, el 90% de nuestra plata es de exportación de materias primas. ¿A qué me refiero? Gas y petróleo, gas y minerales. Esta es la tragedia. ¿Qué ha cambiado la estructura económica del país? La revolución que nos plantea, nada. Es decir, seguimos siendo un país, y fíjate el dato de Comibol de ayer, no de hoy día, de ayer, no de la oposición. Informe del ministro del mismo ministro de Minería. Guanuni ha perdido el 91% de ingresos comparado con el año pasado. ¿Por qué? Por los precios. Es decir, somos una economía altamente dependiente de los precios. Es decir, tenemos... Es como este eco que yo mostraba. ¿Quién va a estar en contra de este eco que todos quisiéramos que fuéramos así gordos? El problema es cuando desvistes al eco, empiezas a ver una economía famélica. Es decir, el ser gordo, estimado camarada y compañero Hugo, no significa que estás bien. Y crecimiento no es desarrollo. La economía ha crecido, ¿cómo no va a crecer? De 5.000 millones a 30.000 millones que tenemos ahora, es de dólares. Pero, oiga, ¿estamos desarrollando? ¿Estamos entre los primeros países competitivos a nivel de tecnología? ¿A nivel de valor agregado? Esa es mi pregunta. Pero ¿no crees que un paso a la tecnología es lanzar el satélite, pero te opones a eso? Pero te opones a lanzar el satélite y luego demandas un paso tecnológico. Voy a tu pregunta. 8 años que han sido 8 años y que te salga este titular y que la CEPAL y la FAO te diga que en 8 años seguimos ocupando lugares pésimos en alimentación. Tú eres un tipo serio, porque no quiero... pensar, ¿no es cierto?, que alguien va a tener que titular de los guanacos a los payasos, digamos, ¿no? A ver, mira, 8 años en la historia es nada. Sí. ¿Sí? 8 años contra, ¿cuántos siglos, Iván? Condicionados por una realidad externa, ¿no?, que te demanda materias primas o recursos de la economía de la plantación, te estoy hablando desde la invasión, ¿sí?, unos minerales, otros alimentos, ¿verdad? Esa es nuestra historia como América Latina. Como república, más de 185 años, condicionados por una lógica económica que es difícil de romper. Me parece injusto, no con el presidente Morales, me parece injusto con los bolivianos, siempre estarnos, ¿no es cierto?, flagelando, ¿no?, de no salir rápidamente de problemas estructurales que van a demandar su tiempo. Lo importante es que hay un horizonte. El país ya no es un país pobre. El país redistribuye su riqueza. El país está empezando a hacernos soñar como nunca antes. Eso es lo importante, Iván. Y el gran problema, claro, yo entiendo tu posición, porque es la posición de la oposición. Es decir, reactiva, ¿sí?, incapaz de plantearle algo distinto al país. ¿Qué quieres entonces? ¿Que se privatice Guanuni? ¿Que se privatice YPFB?
que se privatice Entel. Eso es lo que estás diciendo. El presidente ya lo ha dicho. No, eso es lo que lea al propio presidente. ¿Qué les ha dicho pues, a los de Guanuni y a los de Colquiri el año pasado? Si nacionalizar es para pérdida, mejor que siga privado. Y lo que te estoy diciendo no es, ¿sabes qué? El problemita que tienes, hermano, es que cualquiera persona que piensa diferente, ya lo pones en opositor. Yo no soy opositor, soy un boliviano preocupado por el país. Y cuando ella me ha preguntado, ¿tú qué harías? Si yo tuviera la cantidad de plata que tengo, yo, ¿sabes qué haría? Primero invertiría en la educación, en la salud, en la justicia de mis hijos, de mi familia, y luego les daría circo. El problema es que estamos invirtiendo más en el circo que en estas cosas estructurales. Esa es la única pregunta. Ahora, ante el Dakar, y he entrado con el Dakar cuando ya se ha dado, yo creo que hay lecciones que hemos sacado. He dicho cosas buenas, me alegra, sirvió para unir a los bolivianos, pero también me pregunto, ¿y ahora qué? Hay cosas como, por ejemplo, que deberíamos cuestionarnos. La basura. Aquí me habla Verónica Vargas, habla, por ejemplo, del tema, un tema que es latente en todas las ciudades. Dice, la basura, increíble cantidad esparcida por todos lados gracias al viento y las personas inconscientes. Heces fecales y orinas por donde podías, no más, los bañitos químicos bonitos, pero evidentemente totalmente escasos. Lo que está planteando también el Dakar es, ya más allá de que estés de acuerdo o no, que es una oportunidad, como la ha planteado Aldo, por ejemplo, para mejorar, para plantearnos nuevos desafíos en el tema turístico. En el caso de Uyuni, por ejemplo, lo que decía un señor, han subido los precios, pero no han subido la calidad del servicio. No lo vas a pedir de la noche a la mañana. Ese es un proceso, hay que sacarle lecciones. Es decir, no todo es blanco y negro. A mí me han preguntado qué harías primero y yo haría aquello. Pero el gobierno está prefiriendo hacer aquello. Ahora, no todo lo que hace el gobierno está mal. Hay que sacarle ventaja, hay que sacarle lecciones, hay que sacar partida para el bien del país. Y creo que esa es la dimensión de los bolivianos. O sea, y no pienses tú que cualquier persona que opinamos diferente, ya queremos destruir al presidente y ya estamos, no. Yo no te he hablado de destrucción del presidente. Sería muy difícil, pues, hermano, que con nuestras opiniones podamos destruir una realidad que sobrepasa nuestras buenas o nuestras malas intenciones, ¿no? Lo que sí está claro es que tenemos que reflexionar y debatir sobre lo que no existe acuerdo, ¿no? Y yo no creo que tú estés, ¿no es cierto?, en desacuerdo con que el país tenga hoy generación de excedentes a partir de la nacionalización de los hidrocarburos. No creo, ¿no es cierto? No. Y decir todas las empresas estatales, que es una abstracción tan kantiana que has hecho al principio, todas, no bien abstracto. Lo histórico concreto, hermano, es que YPF le está dando plata a este país. Si no hubiese habido BOA, con la crisis de Aerosur, yo no sé qué hubiera pasado con los bolivianos, ¿sí? No está en quiebra BOA y tiene varias empresas estatales que están dando plata, Iván, están dando plata, poca plata, pero le están dando al país, están generando empleo y están generando ingresos. Gracias, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Continuamos haciendo una evaluación del Dakar, aunque nos hemos desviado un poco del tema, pero volvemos al siguiente bloque con la evaluación al Dakar.